¿Qué tal, compañeros, ingenieros? Buenas tardes. A continuación les voy a presentar el avance de mi proyecto de intervención, el cual se titula Implementación del sistema del último planificador en proyectos de la empresa Alesalle Construction Company. En esta ocasión voy a presentar los tres últimos capítulos del proyecto de tesis, ya que en presentaciones anteriores que hemos realizado en los seminarios se han presentado los capítulos anteriores. Quedó pendiente algunos puntos del capítulo 4 y les presentaré los capítulos 5 y 6 del proyecto. Mi director de tesis es el doctor Ramón Corral Higuera y un servidor, José Roberto Serna del Rincón. Empezando por el capítulo 4, el cual se titula Estrategias de Implementación. En este capítulo revisamos lo que es el plan de acción para realizar el proyecto. Les comentaba anteriormente que el plan de acción yo lo dividí en 3 etapas, las cuales, para repasar un poquito, son, en primer lugar, tenemos realizar un análisis de la capacidad de la empresa. En segundo lugar, en la etapa 2, es realizar el diagnóstico del desempeño de la planeación y la productividad de las unidades de producción en la empresa. Y por último, en la etapa 3, la implementación, revisar la implementación del sistema del último planificador en proyectos de la empresa en la etapa de planeación. Y en la etapa 1 veíamos, como les comentaba, cómo la empresa ya contaba con infraestructura física para poder realizar las reuniones que exige la implementación del sistema. También ya contaba con hardware y software que son necesarios para poder realizar el registro y monitoreo de los datos provenientes de la planeación y el control de los proyectos con los que cuenta. Y los recursos humanos, sobre los recursos humanos veíamos el organigrama con el que cuenta la empresa y revisábamos, marqué cuáles puestos eran los que estaban involucrados con las actividades que exige el sistema del último planificador. Concluía que los 2 puestos relacionados con dichas actividades eran el administrador de proyecto en el sitio y el administrador de proyectos en corporativo. Estas 2 figuras, estas 2 posiciones del organigrama se veían relacionadas con las actividades y definíamos que no era necesario agregar una posición, un puesto adicional para poder implementar el sistema, sino que con los mismos recursos humanos que ya contaba la empresa se podían realizar las actividades. Entonces, gracias a la retroalimentación de nuestros compañeros, me preguntaban que si el hecho de darle más actividades a los puestos ya existentes no afectaban las descripciones de puestos de ellos mismos y probablemente las personas que tienen a cargo estos puestos sentirían como que se les incrementaría la carga de trabajo. Entonces es por tal motivo que me di a la tarea de revisar en la empresa las descripciones de los puestos de estos 2 puestos del organigrama para poder ver cuáles eran sus actividades, sus responsabilidades y ver cómo estaban relacionados, en qué manera les afectaba y cómo encajaban las actividades del sistema con sus responsabilidades. Y en la tesis, en este capítulo, incluí para cada uno de los puestos las responsabilidades tal cual como las describe la descripción de puestos que ya existe en la empresa. Por ejemplo, para el administrador de proyectos, tiene ciertas responsabilidades, las cuales se ven en la columna de la izquierda, y en la columna de la derecha se agregaron las actividades que corresponden a cada responsabilidad. Por ejemplo, en este caso, para este puesto, una de sus responsabilidades es ejecutar el proyecto de acuerdo al programa de obra. Por lo tanto, él de alguna u otra forma tiene que realizar
esta actividad para poder cumplir con su responsabilidad, pero existen diferentes métodos de poder hacerlo. Entonces, uno de los métodos es el sistema, es la metodología que se quiere implementar en esta empresa. Por lo tanto, para poder realizar esta responsabilidad, cambiaría la forma o cambiaría el método con el que lo está realizando actualmente, y se adaptaría para realizarlo ahora con las actividades que exige el sistema del último planificador. Bueno, en este caso, si su responsabilidad es ejecutar el proyecto de acuerdo al programa de obra, pues tendría que ahora definir un programa maestro, realizar un programa intermedio, realizar análisis de restricciones, como lo dicta la metodología. Al final de cuentas, esas actividades son parte de sus mismas responsabilidades y le ayudarán a cumplir con las metas que le correspondan a su puesto de trabajo. Otro ejemplo sería el último punto, que es monitorear el progreso del proyecto y hacer los ajustes necesarios para asegurar la terminación exitosa del mismo. El sistema del último planificador tiene algunas actividades como son organizar reuniones semanales, realizar un plan de trabajo semanal y determinar un indicador que es el porcentaje de asignaciones completadas semanal y el acumulado, lo cual ayuda a que esta responsabilidad sea cumplida por esta persona y poder lograr los objetivos de su puesto. Se agrega también en la tesis el área o departamento que pertenece a este puesto, el objetivo del puesto de este puesto de trabajo y a qué persona le tiene que reportar los resultados en el organigrama. Para la otra posición, que es el administrador de proyectos corporativo, de la misma forma, en la columna izquierda están las responsabilidades de su posición, de su puesto de trabajo, tal cual como lo dictan las descripciones de puesto de la empresa, y a mano derecha, en la columna derecha, se agregan las actividades del sistema del último planificador que corresponden a dichas responsabilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Respondiendo a la pregunta si se verán afectadas las actividades que ya realiza el puesto, en realidad sí se verán afectadas, porque cambiaría la metodología con las que actualmente quieren lograr sus resultados, que probablemente estos métodos son métodos en base a su experiencia o en base a sus grados académicos que tengan estas personas. Pero si la empresa ya tiene una metodología el cual seguir y que le dé resultados, pues tuvieran que adaptarse a ellos, y para ello va a haber una etapa de implementación en los cuales se les va a explicar de qué se trata el sistema, cuáles son los beneficios que se pretenden al realizar estas actividades, y se les demostraría las razones por las cuales vamos a trabajar ahora de esta manera y no como se había estado trabajando actualmente. Entonces, no es darle más carga de trabajo a los puestos, sino cambiar la forma en cómo se están logrando los resultados, cambiar los métodos que se están utilizando, o mejor dicho, estandarizar los métodos que se están utilizando para cumplir con las responsabilidades de estos dos puestos en específico, y al mismo tiempo pues darle beneficios a la empresa, darle beneficios al proyecto, y tener para todos los proyectos una estandarización de los métodos de planeación y de control de obras. Entonces, de la misma forma, al saber las responsabilidades y la manera como están relacionadas las actividades con estos puestos de trabajo, también incluí lo que viene siendo una especie de matriz donde se incluyen los demás, no solamente estos dos puestos, sino los demás puestos del organigrama de la empresa, y cómo van a estar ligados o cómo van a estar, mejor dicho, interactuando con las actividades del sistema, siendo que los demás puestos no son los que van a realizar las actividades, a producir las actividades, sino que solamente van a colaborar en la realización de los reportes, de los programas, de los indicadores, de los resultados. Y en esta matriz
No, aquí se menciona que muestra la forma en que interactúan los puestos del organigrama que se involucran con el sistema, con las actividades que exige el sistema. En la parte vertical, en la parte superior, están todos los puestos que están involucrados con las actividades del sistema, y en la parte izquierda, de manera horizontal, están las actividades que exige la metodología, y en la parte del medio están letras con algunos colores, la P, la C, la R y la A, las cuales significan quién está encargado de producir, que es producir, me refiero a quién es el encargado de realizar esta actividad, quién solamente va a colaborar con la actividad, quién va a revisar solamente el producto resultante de esta actividad, y quién va a autorizar el producto resultante de esta actividad. Por ejemplo, en la primera actividad, que es definir el programa maestro, quien lo produce es el administrador de proyectos corporativo. Esta va a ser la persona quien va a ser la responsable de producir este programa, esta actividad, pero tiene que apoyarse de todos estos puestos de trabajo quienes van a colaborar, y están marcados con una letra C, que es el gerente de construcción, el gerente de costos, gerente de planeación, gerente de proyectos, etc. Y las personas que están en la obra o en el sitio son las personas que les va a llegar el programa maestro, pero ellos no van a producir, solamente lo van a revisar, entonces están marcados con una R. ¿Y quién será la persona indicada para autorizar este programa? Será el director de construcción, está marcado con una A. Y así cada una de las actividades se incluyeron en el trabajo de tesis, y la manera como interactúan con los puestos de trabajo. Ahora bien, esta es la forma como interactúan las actividades del sistema con los puestos de trabajo. En el siguiente paso veremos cómo interactúan las actividades del sistema con los procesos de la empresa, porque también otra de las preguntas que me hacían los compañeros era de que la empresa muy probablemente me iba a decir, bueno, muéstrame cómo esta metodología va a encajar en los procesos que yo ya tengo trabajando actualmente en mi empresa. Entonces, cómo cada una de estas actividades van a entrar y van a interactuar con los procesos ya existentes de la empresa. Entonces, es por eso que también me di a la tarea de revisar todos los procesos de la empresa, sobre todo los del área de construcción, e identifiqué cuáles procesos encajaban, en cuáles procesos participaban las actividades de la metodología. Entonces, a continuación les presento ya los flujos de trabajo o los mapas de procesos que le llamamos. Estos mapas de procesos ya están establecidos en la empresa. Sin embargo, los tomé y les incluí las actividades de la metodología para ver de qué manera interactuaban con los otros puestos de trabajo, con los procesos ya existentes, y en qué parte específicamente del flujo de trabajo entraban estas actividades a realizarse. Entonces, aquí vemos en este esquema, que es un mapa de procesos. A mano izquierda tenemos cuál es la fuente del proceso y las entradas en el proceso. Luego, en color azul tenemos el proceso ya existente, y yo para identificar un poco los procesos nuevos que se incluyeran, bueno, mejor dicho, las actividades nuevas que se incluían en este proceso, las marqué con un color verde. Este color verde no existe ahorita en los procesos de la empresa, y con esto quiero mostrar, mejor dicho, en dónde van a encajar las actividades del sistema. Entonces está marcado con color verde. Por ejemplo, en este caso es la realización del programa maestro. Qué persona, qué posición es la encargada de hacerlo, y en qué momento específicamente del flujo de trabajo se debe de hacer. Y vamos a tener una salida y un cliente que es el que va a recibir esta información realizada a raíz de este proceso. Entonces, en primer lugar están estas actividades. También
Aquí incluí los demás procesos que se ven afectados por las mismas actividades, y en color verde, como les repito, son las actividades nuevas que entran a interactuar con los procesos ya existentes. En el segundo proceso tenemos como resultado el plan intermedio y el análisis de restricciones, los cuales encajan en el proceso de ruta crítica y amortiguador, que ya tienen un código y una numeración manejado por la empresa, lo que facilita a la empresa entender de qué manera va a ser afectado su flujo de trabajo. En el siguiente proceso está el plan de trabajo semanal, que es el momento de realizar las activaciones de las casas y de los edificios que se van a realizar, y se muestra en qué parte exactamente entra la persona y la actividad que se va a realizar en ese proceso. Y así para todos los procesos de la empresa fui incluyendo estas actividades, ¿no? Los procesos originales de la empresa los incluí en los anexos de la tesis, con el objetivo de mostrar cómo estaban antes y cómo están ahora. Entonces, en el cuerpo de la tesis encontraremos el proceso ya modificado con las actividades del sistema del último planificador en color verde, de la misma manera como lo estoy mostrando aquí en esta presentación, y en los anexos de la tesis incluí los procesos originales, los mapas de procesos originales, tal cual como los utiliza actualmente la empresa. Esto es para efectos de realizar una comparación de cómo estaban antes y cómo están ahora. Muy bien, con esto, ya revisando lo que quedaba pendiente sobre el análisis de la capacidad de la empresa, se concluye que los recursos con los que cuenta la empresa son suficientes para la implementación del sistema, ya que las exigencias de áreas de trabajo que dicta la metodología, hablando de infraestructura física, salas de reuniones, papelería, proyectores, todo lo que es recursos físicos, pueden adaptarse a los espacios con los que ya cuenta la empresa. Asimismo, los procesos propios del sistema, como lo estábamos comentando, puedan adaptarse a las actividades que desempeñan los puestos técnicos de administrador de proyectos y administrador de proyectos corporativos, que ya están presentes en el organigrama, por lo que no es necesario agregar ningún puesto adicional ni agregar un costo adicional por la creación de nuevos puestos. Entonces, con esto se concluye el análisis de la capacidad de la empresa, y pasamos a lo que es la etapa 2, que viene siendo el diagnóstico del desempeño de la planeación y la productividad de las unidades de producción en la empresa. En esta etapa, la intención es revisar o dar una evaluación del cómo están funcionando la planeación y el control de obras de la empresa actualmente, con las metodologías que utiliza, con sus propios métodos, sin incluir y sin mencionar que utilicen lo que viene siendo el sistema del último planificador. Tal cual como está funcionando, se realizará un diagnóstico para ver la efectividad de la planeación utilizada que actualmente usa la empresa y la productividad de las unidades de producción. Entonces, recordando un poquito, hablábamos sobre el porcentaje de asignaciones completadas, hablábamos también de los proyectos con los que cuenta la empresa actualmente en la etapa de ejecución. Son 5 proyectos con los que cuenta la empresa ejecutándose en la etapa de construcción, y la manera como íbamos a medir la efectividad de la planeación en estos 5 proyectos en ejecución eran con el porcentaje de asignaciones completadas, el cual es un indicador que, por cierto, fue propuesto por los mismos autores del sistema del último planificador, el cual este indicador puede utilizarse para cualquier metodología que se esté usando de planeación. No es un indicador que se utilice exclusivamente para el sistema del último planificador, a pesar de que los autores de este sistema fueron los que lo propusieron.
Sirve también para ver cómo estamos, cómo estamos funcionando y qué tanto estamos produciendo en base a lo planeado, con cualquier metodología que estemos usando. ¿Y de qué se trata? Bueno, es algo muy sencillo que ya hemos explicado, pero vamos a repasar. Que el porcentaje de asignaciones completadas mide la fiabilidad del sistema de planificación. Es el número de actividades planificadas completadas dividido en el número total de actividades planificadas expresado como un porcentaje. ¿Qué es esto? Pues es la relación, es hacer una relación entre las actividades que estaban planeadas con las actividades que se completaron en ese periodo de tiempo. En un periodo de tiempo determinado, puede ser una semana, 15 días, un mes, pero generalmente dependiendo de qué tan seguido necesitemos tener una pantalla de la situación del proyecto o de la construcción, pues podemos definir este periodo. Para este caso estamos utilizando semanalmente vamos a medir el porcentaje de asignaciones completadas en los 5 proyectos durante un periodo de 8 semanas y vamos a sacar estos porcentajes para ver cómo está funcionando actualmente la empresa en cuanto se refiere a planeación. Entonces, actividades planificadas completadas divididas entre el total de actividades planificadas. Es algo muy sencillo y lo explicaremos a continuación con un ejemplo en uno de los proyectos que están en la etapa de ejecución actualmente, el cual se llama, por su ubicación, Alotevi. El alcance de este proyecto es una edificación en serie de 50 viviendas residencial medio con una superficie de 234 metros de construcción. Se muestran la planta baja y la planta alta, y el tiempo del planeado de ejecución son de 38 semanas y el periodo de monitoreo del porcentaje de asignaciones completadas será de la semana 21 a la semana 28. Entonces, en la presentación anterior les mostraba de esta misma forma cómo calcular el porcentaje de asignaciones completadas y les mostraba un ejemplo. Para esta vivienda tenemos un programa de obra o tenemos una ruta crítica, y para esa ruta crítica, si definimos un periodo de tiempo, en este caso semanal, podemos decir las actividades que están planeadas para realizarse en esa semana. Entonces es muy sencillo ver qué cantidad de actividades estaban planeadas en la semana. En este ejemplo sería la semana 21, y luego con la ejecución de la obra, tras realizar un reporte en el sitio de las actividades que fueron completadas, nos apoyábamos de un reporte para ver en qué fecha estaban planeadas y en qué fecha fueron ejecutadas, la fecha de inicio y la fecha de terminación, y cuáles fueron ejecutadas y cuáles no. Entonces con este reporte veíamos cuáles actividades fueron realizadas y podíamos hacer la relación entre las actividades planeadas y las actividades realizadas y poder determinar el porcentaje. Pero eso es lo que había explicado anteriormente. Sin embargo, me di cuenta al estar trabajando con el cálculo de los porcentajes que este porcentaje no se debería de determinar solamente por una sola vivienda, porque el caso de este proyecto es un proyecto de edificación en serie de 50 viviendas. Entonces, en la semana, por ejemplo, si escogíamos un periodo de tiempo, que en este caso es la semana 21, en esta semana 21 no solamente se está ejecutando un lote, una vivienda, sino que se están ejecutando varias viviendas al mismo tiempo, por lo que el total de actividades planeadas para esta semana no solamente iban a ser los de esta vivienda, sino también las de las viviendas que estuvieran en la misma línea de producción ejecutándose al mismo tiempo. Por tal motivo incluí lo que viene siendo el reporte de las actividades planeadas para la semana 21, pero de toda la línea de producción. Es decir, podemos tener en un lote planeadas unas actividades, y en el lote enseguida, por ejemplo, en un lote podemos estar trabajando en la losa, y en el siguiente lote podemos estar trabajando en los muros, y en el otro lote podemos estar trabajando la cimentación y los muros, debido a que el avance de cada una de las viviendas está desfasado a medida como fueron iniciándose cada una.
Entonces, para esta semana, para los 5 lotes o el determinado número de lotes que se están trabajando al mismo tiempo, necesitamos determinar el total de actividades que se planearon ejecutar en esa semana. Entonces, ya tomando en cuenta toda la línea de producción, ya tomando en cuenta todos los lotes que están trabajándose en esa semana, lo correcto sería determinar el total de estas actividades, y en este caso, en este ejemplo, las actividades totales planeadas son 192 actividades. Y esto, teniendo ya las actividades de toda la línea de producción, nos da un indicador del proyecto completo, no solamente de una vivienda. Y entonces nos da una visión más de la realidad del proyecto completo en ese periodo de tiempo. Entonces, una vez que tengamos las actividades que fueron planeadas para toda la línea de producción, con otro reporte muy sencillo también, similar a la de una matriz de destajos, podemos, con la información de los residentes de obra y del administrador de proyectos, podemos tener las actividades que fueron completadas o que fueron concluidas en ese periodo de tiempo para toda la línea de producción. Entonces, en este ejemplo fueron 119 actividades completadas, y ya con estos números podemos realizar la división o el porcentaje para ver la efectividad de la planeación. ¿Qué quiere decir? Utilizando la fórmula que vimos anteriormente, que de las 192 que estaban planeadas, solamente se ejecutaron 119. Y esta relación nos da un porcentaje de asignaciones completadas de 61%. Esto significa que la efectividad de la planeación está resultando al 60%, 61% de lo que debería ser. 100% es que, obviamente, que estamos trabajando tal cual como lo planeado. Y como mencionaba en las presentaciones anteriores, porcentajes por encima del 80%, de acuerdo a los autores del sistema, se consideran como buenos, como porcentajes que te van a llevar al éxito del proyecto. Entonces, la idea, bueno, no la idea, sino que se va a presentar durante un periodo de tiempo todos los porcentajes de los 5 proyectos y de todas las líneas de producción. Entonces, para efectos del borrador de tesis, incluí los de la semana 1. Sin embargo, sigo trabajando con las demás semanas, y me falta aún definir si es suficiente solamente 8 semanas o si necesito incluir más semanas o menos semanas. Es un dato que por el momento no tengo, y cuando tenga bien definido qué tanto tiempo o qué tanto tengo que monitorear los proyectos con los que se cuentan, se realizará también una gráfica en donde se incluirán los 5 monitoreos de los proyectos, y en el periodo de tiempo determinado, ya sea 8 semanas o el tiempo que se determine, y se mostrará la efectividad de la planeación en todo el periodo de tiempo. De esta manera realizaremos un diagnóstico, podemos y demostrarle a la empresa cómo le está funcionando o no le está funcionando la planeación que está utilizando. En la siguiente etapa, que es la implementación, me quedó pendiente el revisar la implementación del sistema. Me quedó pendiente el revisar las estrategias usadas para la presentación y venta del proyecto, y bueno, pues para esto se va a realizar una presentación del proyecto de intervención como a manera de una exposición ante los directivos y gerentes de la empresa, donde se mostrará mediante diapositivas y equipo audiovisual los puntos más importantes del plan de implementación. En esta reunión veo importante que estén presentes las posiciones que van a estar relacionadas con la metodología y que es importante que la conozcan, como son las que se mencionan a continuación: el director de construcción, el director comercial, el gerente de recursos humanos, el gerente de planeación, gerente de costos, gerente de proyectos, gerente de construcción, abastecimiento y calidad. Esto con el fin de dar a conocer las ventajas que puede traer el sistema
las técnicas de implementación y los recursos que se van a hacer necesarios, de tal manera que se pueda convencer a la audiencia de poner en marcha el proyecto. Las estrategias para vinculación del proyecto, en primer lugar, es en el proyecto de tesis lo separé en 4 pasos, las cuales van a ser importantes para vincular el sistema desde que se apruebe la implementación del mismo. Y en el paso número 1 tenemos algo muy importante, que es crear el ejemplo. Quiere decir que la gerencia o los puestos de alto nivel deben de tener el conocimiento de la metodología y adoptarla primero que los trabajadores en los procesos de planeación. También es importante que la dirección tome en serio y realmente vea los beneficios del sistema, así que se requiere de su apoyo para instalar la metodología a los demás miembros de la organización. Y las acciones que menciono en este paso es seleccionar un responsable del sistema que pueda conducir la implementación en todo el sistema de la organización, designar un comité y establecer un cronograma para el lanzamiento y monitoreo del progreso esperado. Seguimos con un siguiente paso, que es la concientización, en la cual se trata de dar a conocer a todos los que van a estar involucrados, explicarles la metodología, el por qué se va a utilizar, qué beneficios van a tener, educar, informar a todos los involucrados. Y se realizará una presentación de los conceptos del sistema a los trabajadores, y con el objetivo de dar a conocer los conceptos fundamentales, los beneficios, flujo de trabajo, nuevos procesos, el cronograma. ¿Qué acciones vamos a realizar en este paso? Comunicar qué es el sistema, definir los resultados esperados de la aplicación del sistema e insistir en el hecho de que las herramientas de detección de causas de incumplimiento deben ser una norma y no así la búsqueda de culpables. En el siguiente paso se trata de elegir un proyecto piloto, elegir y evaluar un proyecto piloto. Esto tenemos que tener claro que el sistema tiene que empezar por un proyecto. No podemos implementar de lleno el sistema en todos los proyectos de la empresa, porque necesitamos primero ver cómo reacciona el personal, educar poco a poco a la gente. Entonces se elegirá un proyecto piloto, y las acciones aquí a realizarse son elegir el proyecto, imprimir y colocar a la vista de todos en el sitio del proyecto el plan maestro, plan intermedio, análisis de restricciones y el plan de trabajo semanal, documentar y fotografiar las áreas de trabajo para las reuniones, establecer los objetivos a lograr con el sistema y tomar nota de los paneles en las expectativas de todos los involucrados. Y una vez que se tenga este proyecto, también se va a proceder a evaluar cómo está funcionando la implementación y el sistema. Y por último, es llegar a la estandarización. Ese es el objetivo. El sistema no es un proyecto a corto plazo ni un proyecto a largo plazo. Se trata de una forma de trabajar. Se trata de cambiar los métodos con los que está trabajando la empresa, y cambiar las formas de trabajar de manera de medir la efectividad de la planeación y de controlar el flujo de trabajo. Entonces, el último paso es llegar a esta estandarización. Una vez que ya esté arrancado el proyecto piloto y llegue un momento en que podamos pasar a realizar las mismas actividades en los demás proyectos de la empresa. Y las actividades que están planeadas para este paso sería que el SUB no es un proyecto, es una forma de trabajo organizacional. La involucración inicial con el programa puede insumir cantidad de tiempo sustancial, mejorar por medio de la medición, el análisis y la comparación con otros proyectos de la empresa, comparar el desempeño actual con los objetivos previstos, y asegurar que se cumplan los procesos y procedimientos establecidos para el sistema. Y bueno, pues estas son las estrategias para la vinculación del sistema, y pasemos en el siguiente capítulo, que es la administración del proyecto, donde se incluyó en el proyecto de tesis el cronograma de actividades, que está también clasificado o dividido en las tres etapas del plan de acción,
y la última etapa, que es la implementación del sistema, se divide de otras más actividades. Y en esta se define el tiempo que tardaría cada una de estas actividades del plan de acción. Y podemos notar aquí que el tiempo total requerido son de 8 meses. Sin embargo, tenemos dos hitos importantes, el cual es la aprobación de la implementación, que una vez que se presentan los directivos de la empresa van a decidir si se convencen en empezar con la implementación, con la vinculación del proyecto, o si, y esto puede retrasar a lo mejor el proyecto. Este hito es importante, y el otro hito importante es el arranque de la ejecución del proyecto. Como mencioné en el plan de acción, esta implementación se pretende echar a andar en un proyecto que está en la etapa de planeación, que todavía no tiene una fecha de arranque definida, por lo que esta fecha de arranque pudiera también retrasar el cronograma. Cuanto a los recursos, tenemos los recursos humanos. En cuanto a los recursos, se consideran 3 tipos: los recursos humanos, los técnicos y los financieros. En los recursos humanos tenemos, se hace un listado aquí de las posiciones de trabajo que están involucrados con el sistema. Cabe mencionar que todos estos son puestos ya existentes, como lo habíamos mencionado anteriormente. Y cada uno de estos puestos va a estar relacionado con una actividad del cronograma. El cronograma que les presento tiene asignado, cada actividad tiene asignados recursos humanos, y por ende sale el siguiente diagrama, donde podemos mostrar el tiempo de los 8 meses en donde va a estar involucrado esta persona o esta posición de trabajo. Por ejemplo, estos dos, es el director de construcción y el director comercial. Nomás se ven involucrados en esta parte porque es la parte de la aprobación de la implementación del sistema. Pero tenemos por aquí al gerente de planeación, que está involucrándose en una actividad en la semana 14, y otras actividades más adelante. Y el administrador del proyecto hasta una vez que inicia el proyecto. Y así cada una de las actividades se incluyó en la tesis. Cada uno de los puestos, en qué momento y en qué actividades están relacionados con el cronograma. Los recursos técnicos, se presenta un listado de todos los recursos físicos con los que se van a requerir para la implementación del sistema, y se menciona también que son recursos ya existentes en la empresa. Y sobre recursos financieros, mencionamos que no se requieren de recursos financieros, debido a que todos los recursos humanos y técnicos necesarios para la implementación ya se encuentran disponibles en la compañía, por lo que no es necesario de un financiamiento adicional. Sin embargo, estos recursos humanos y técnicos, a pesar de que ya existen en la empresa, generan un costo. Y este costo que le va a generar a la empresa, a pesar de que no es un costo adicional, es importante calcularlo para ver cuánto nos va a costar la implementación. Y los directivos lo van a querer saber. Entonces, cada una de las actividades se costearon en base a los recursos que se requieren por cada actividad, y cada costeo de actividad se incluyó en la tesis. Aquí en la presentación solamente estoy poniendo el ejemplo de una actividad, y este total nos va a dar lo que viene siendo, pues, un presupuesto, el cual nos da un total que sería el monto correspondiente a la implementación. Y por último, ya para terminar, quedan pendientes todavía las conclusiones y recomendaciones, debido a que todavía estoy trabajando en lo que viene siendo los cálculos de los porcentajes de asignaciones completadas, que es importante para dar un diagnóstico de la planeación, o de la efectividad de la planeación actual de la empresa. Y pues, teniendo esto y con la información de la implementación, podemos concluir con este capítulo. Pues muchas gracias. Esto
Esto fue todo por hoy y pues se agrega la bibliografía también y les agradezco su atención. Muchas gracias, buenas tardes.